¿Ya se ve que estoy transmitiendo en vivo? Ahí. Ah, le diste mal. Ay, morra. ¿El simposio lo tienen planeado hacer anual, bianual o...? Cada 2 años, profesor. La idea es hacerlo cada 2 años, como en estas fechas, como en octubre o noviembre. Esa es la idea. Pero de todos modos, Habría adelantando un que... poco, profesor, también la Asociación de Geotecnia de Oruro va a organizar el Panamericano de Mecánica de Suelos de la UPADI, de la Asociación de Ingenieros, de Asociación de Ingenieros, ¿no? Entonces, la UPADI, la Unión, sí, sí, de Ingenieros, bueno, pues esa asociación, vamos a organizar también el Panamericano, profesor. Muchas felicidades. Sí, tenemos harto trabajo en realidad, y lo cual pues es parte de las actividades de esta asociación. Nada más para comentarles, disculpen la interrupción, ya empezamos a transmitir. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches y buenas tardes a México, ¿no? Y a diferentes partes del mundo. Vamos a dar inicio a esta segunda ponencia de este primer simposio de ingeniería geotécnica de la ciudad de Oruro. En primera instancia, vamos a dar pues la bienvenida al doctor Moisés Juárez Camarena, actual presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. También vamos a dar la bienvenida al profesor Carlos Antesana, también dar la bienvenida al profesor Crisólogo Alcalá, también dar la bienvenida al profesor Celestino Valle Molina. Como primer número vamos a ceder la palabra de bienvenida al doctor Moisés Juárez Camarena. Adelante, profesor. Muy buenas tardes en México, de donde me encuentro, y muy buenas noches a todos los colegas allá en Bolivia. Primeramente, quisiera agradecer al comité organizador la invitación para participar en el inicio de este primer simposio internacional de ingeniería geotécnica que se realiza en Oruro, Bolivia. Saludo afectuosamente y doy la bienvenida al doctor Antonio Jens, presidente para Europa de la Sociedad Internacional de Ingeniería Geotécnica y Mecánica de Suelo. Es un honor contar con su presencia. También saludo afectuosamente al señor rector de la Universidad Técnica de Oruro, el ingeniero Davis Ismael Rojas, a quien agradezco su presencia. Dirijo también un saludo afectuoso a los miembros del primer consejo directivo de la Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro, Bolivia, conformada como presidente por el maestro en ingeniería Richard Raúl Josefia Santos, como vicepresidente al ingeniero Sergei Alfredo Belot Sáenz, en la Secretaría de Régimen Económico al maestro en ciencias, ingeniero Carlos Antesana García, en la Secretaría de Vinculación Profesional al doctor Amílcar Ernesto Ilaya Aiza, y como vocal al ingeniero crosólogo Alcalá Miranda. Me dirijo también a los panelistas que amablemente han aceptado participar en este primer simposio, al doctor Eduardo Alonso Pérez de Agreda, quien dictó la primera conferencia, Jorge Feller Meyer, al maestro en ciencias, Carlos Roberto Torres Álvarez, al doctor Celestino Valle Molina, al doctor Edmundo Rogelio Esquivel, al doctor Eduardo Alonso, al doctor Felipe Ochoa Cornejo, al maestro en ingeniería Fermín Sánchez Reyes,
al maestro en ingeniería Francisco Alberto Flores López, al doctor Rodríguez Ordóñez, al maestro en ingeniería Marco Antonio Singuri Lenis, al doctor Waldir López de Oliveira Filo y al doctor Miguel Ángel Mánica Malcolm. A todos y cada uno de ellos les extiendo un afectuoso saludo. Es indudable que sus contribuciones en este simposio representan la parte primordial de esta nueva asociación, que es el de difundir el conocimiento de la ingeniería geotécnica. También a todos los participantes que nos siguen por este medio de comunicación, los saludo afectuosamente. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. En nombre de la Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro, Bolivia, me permito dar la más cordial bienvenida a todos y a cada uno de quienes de alguna manera participan o participarán en este primer simposio internacional de ingeniería geotécnica. Esperando que este simposio cumpla con todas las expectativas y no me queda la menor duda que al final todos quedaremos satisfechos de los conocimientos y enseñanzas vertidas en este primer Congreso Internacional. Me despido deseando los mejores éxitos al comité organizador, a este consejo directivo y a los panelistas. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, profesor Moisés Juárez Camarena, actual presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, Seguidamente vamos a dar, vamos a ceder la palabra al profesor Carlos Antezana García, quien nos presentará el simposio. Adelante, profesor. Muy buenas noches, estimados colegas. Saludar al presidente de la Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro, al señor rector de la Universidad Técnica de Oruro, al profesor Moisés Juárez Camarán, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, a los profesores de España, México, Colombia, Chile, Brasil y Bolivia, a los participantes de este evento académico. La Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro, Bolivia, organiza este primer simposio internacional de la ingeniería geotécnica desde este 26 al 31 de octubre del 2020, con conferencias magistrales que nos darán a conocer los profesores investigadores con mucha experiencia en este área, tanto en los suelos, taludes, diseño geométrico para cimentaciones, geotécnico, perdón. Estimados profesores, investigadores de esta ciencia, esperamos que el desarrollo de este primer simposio internacional de la ingeniería geotécnica represente un incremento de los conocimientos sobre los temas que se abordarán por los diferentes expertos internacionales como son ustedes. La mecánica de suelos es una ciencia y la ingeniería de cimentaciones es un arte. Esta distinción debe ser bien entendida si se desea alcanzar progreso y eficiencia en ambos campos. Los atributos necesarios para practicar con éxito la ingeniería de cimentaciones son conocimiento de antecedentes, familiaridad con la mecánica de suelos, conocimiento práctico de geología. Según el profesor Peck, que es muy conocido a nivel mundial, ha indicado que el atributo más importante de los tres indicados anteriormente es el conocimiento de antecedentes. La experiencia debe contribuir a la formación profesional y por lo tanto debe buscarse y seleccionarse. Según el profesor Peck, la experiencia profesional no es una consecuencia del tiempo transcurrido en el ejercicio, sino más bien de la intensidad con que se adquiere y asimila tal experiencia. Los innumerables hechos acumulados durante la vida profesional no tendrían ningún valor si estos no se pudieran organizar y aplicar nuevos problemas. La mecánica de suelos hizo posible el diseño y construcción de cimentaciones. No obstante, hay que aclarar que la mecánica de suelos no es un sustituto de la experiencia. Su gran papel consiste en darle un mayor significado.
tanto en la familiaridad con la mecánica de suelos como en el conocimiento práctico de la geología. Son atributos básicos del ingeniero de cimentaciones, el conocimiento de la geología que permite evaluar las discrepancias de las hipótesis simplificadoras que deben realizarse en los cálculos con la realidad. La geología local debe entenderse antes de poder cuantificar los posibles errores de cimentaciones. Además, un buen programa de exploración de subsuelo es imposible de realizarse sin un buen conocimiento práctico de la geología. La geotecnia es una disciplina viva y en continua evolución. Si bien muchos de los principios y fundamentos se encuentran bastante asentados, las innovaciones de las técnicas siguen siendo constantes y es indiscutible la enorme experiencia que ha alcanzado la geotecnia en diferentes países del mundo como fruto de la intensa actividad desarrollada por los profesionales, empresas y entidades dedicadas a la investigación como las universidades. La Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro, Bolivia, en este primer simposio internacional de ingeniería, estamos seguros que cumplirá con su objetivo trazado por acercar el conocimiento y las experiencias a los profesores investigadores de América Latina y de la península ibérica, para construir y aprender la ciencia de la mecánica de suelos y en el arte de las cimentaciones. Estimados colegas, profesores, participantes, muchas gracias por estar presentes en este primer simposio. Estamos seguros que va a ser de gran beneficio. Con estas palabras, queridos colegas, hago la presentación de este primer simposio de la ingeniería geotécnica. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Carlos Antecena. Seguidamente vamos a presentar al doctor Celestino Valle Molina. El doctor Valle realizó estudios de ingeniería y la maestría en geotecnia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el grado académico de doctor en ingeniería con especialidad en geotecnia por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Actualmente es responsable del Laboratorio de Geotecnia e Interacción Suelo-Estructura del Centro de Tecnologías para Exploración y Producción del Instituto Mexicano del Petróleo desde el año 2018. El doctor Celestino Valle nos va a impartir la conferencia Uso de pilotes de succión para sistemas submarinos de producción de hidrocarburos. Recibamos con un fuerte aplauso virtual y a la vez inauguramos este primer simposio de ingeniería geotécnica de la ciudad de Oruro. Adelante, profesor. Muchas gracias, Richard. Gracias a la Asociación de Ingeniería Geotécnica de la ciudad de Oruro, Bolivia. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí presentarme y compartirles un trabajo que hemos realizado desde hace muchos años en el Instituto Mexicano del Petróleo, asociado con la tecnología de pilotes de succión. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, les quiero compartir la pantalla. ¿Estás haciendo de verdad? ¿Sí la están viendo? Sí, profesor, lo estamos viendo. ¿Sí? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Bien. Muy bien. Se ve bien, muy gracias. Bien. Muy bien, bueno, pues esta es la presentación y la plática que quiero compartirles esta tarde y versa sobre el uso de pilotes de succión para sistemas submarinos de producción de hidrocarburos. El contenido de la presentación se puede ver en la lámina. Hay una pequeña introducción de la tecnología de pilotes de succión para soporte de sistemas submarinos de producción de hidrocarburos. Y luego hablaremos un poco de la problemática asociada
tipo de cimentaciones. Hay que evaluar o estimar de la mejor forma la capacidad de carga combinada, ya que los sistemas submarinos, bueno, aplican carga combinada en la cabeza del piloto. Las dos aproximaciones que hemos utilizado en el Instituto Mexicano del Petróleo, en el IMP, es modelado numérico con de elemento finito para estimar la capacidad de carga, y incursionamos recientemente, desde 2017, en el modelado físico en geotecnia de pilotes de succión para pruebas con el primer equipo de centrífuga en México, que orgullosamente, bueno, pertenece al Instituto Mexicano del Petróleo. Y vamos a hablar un poquito de las pruebas que realizamos con el equipo de centrífuga y conclusiones asociadas. Sistemas submarinos de producción, hablamos de manifolds, de ductos, de terminaciones umbilicales, este tipo de infraestructura y de arquitectura submarina que está sobre el lecho marino. Entonces son los sistemas submarinos de producción, y bueno, con ellos podemos explotar petróleos. Es una tecnología muy adecuada para sitios en aguas profundas. Sitios en aguas profundas marinos, nos referimos a tirantes de agua de más de 500 metros, y cuando no hay ninguna infraestructura existente o instalada, es una buena opción en los sistemas submarinos, y mandar toda la producción a la costa. Ahora, toda esta infraestructura, los manifolds, las terminaciones, los PLEM, los PLETs, tienen que tener una cimentación que les dé soporte, y debemos garantizar su estabilidad, ¿no? Entonces, una de las opciones más viables son los pilotes de succión. Aquí podemos ver en la lámina el tamaño de los pilotes. Son cilindros de dimensiones considerables. En el Golfo de México, el tamaño típico, la geometría típica de este tipo de sistemas de cimentación, estamos hablando de 3 a 6 metros de diámetro, y relaciones de esbeltez o relación longitud-diámetro de también entre 3 y 6, también corresponde. Ahí podemos ver, por ejemplo, 4 pilotes de succión que darían soporte a un sistema submarino, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esta tecnología en comparación con otros tipos de cimentaciones que pudiéramos utilizar en sitios marinos, como pilotes convencionales, los hincados con martillos, o anclas, de hecho, o sea, anclas? La mayor ventaja del uso de pilotes de succión es, además de que conocemos de una mejor manera su capacidad de carga, al ser cilíndrico, su geometría es bastante utilizada, es el tiempo de instalación. El tiempo de instalación es el menor en comparación, por ejemplo, con pilotos convencionales, y el tiempo es oro, sobre todo en operaciones marinas. Entonces, esas características hacen que seleccionemos este tipo de cimentaciones. Y otra potencial, todavía no utilizada o todavía no realizada en México, potencial beneficio, es que son reutilizables. Es el único tipo de cimentación que puede ser reutilizable, y bueno, eso también representaría un ahorro a mediano plazo. ¿Qué problemáticas tenemos en sitios marinos, y sobre todo en sitios de aguas profundas? Bueno, el tipo de suelo en el Golfo de México en aguas profundas es arcilla normalmente consolidada, entonces arcilla muy blanda, que, bueno, dificulta un poco el diseño y la estimación. Y el siguiente problema que tenemos que resolver, asociado con los sistemas submarinos, como les decía, es la carga combinada en la cabeza del piloto. Entonces tenemos que evaluar la capacidad de carga contra carga vertical, carga horizontal y momento de
de volteo, ¿no? Entonces tenemos que hacer la estimación de la capacidad de carga combinada de los pilotes. La primera aproximación que iniciamos hace ya algunos años fue mediante modelado numérico con elemento finito. Ahí podemos ver un modelo de elemento finito donde tenemos el sistema pilote suelo. Y bueno, la carga se aplica en la cabeza, como les mencioné. Y los resultados de este modelado son curvas, carga, desplazamiento o momento variando con el ángulo de rotación, como se observa. Aquí lo estamos, son resultados para diferentes factores de adherencia, diferentes alfas entre 0.5 y 1. Acuérdense que el alfa más cercano a la unidad nos habla generalmente de suelos normalmente consolidados. Y bueno, la falla del sistema pilote suelo la establecemos con un criterio de cuando la curva ya tiene una tendencia claramente asintótica. Esa es la carga que tomamos como su capacidad de carga. Y en el momento, bueno, algo interesante es de que vean las fallas del sistema pilote suelo ante rotación. Estamos hablando de alrededor de medio grado, cuando ya se establece y se observa claramente la tendencia asintótica de las curvas, en este caso, momento variando con el ángulo de rotación. Con cada uno de los puntos y con combinaciones de carga, lo que podemos establecer son superficies de falla, como la que se observa ahí. Esta es la superficie de falla correspondiente al plano horizontal, de capacidad de carga horizontal y momento de volteo. Y bueno, lo que se observa es que son elipses rotadas. Y tenemos dos superficies de falla, una para un alfa de 0.65 y una para un alfa de 1. Y siendo más grande el alfa de 1. Y aquí podemos ver también o visualizar los modos de falla del pilote, ¿no? Por rotación, básicamente, ¿no? Bueno, esa aproximación de modelado numérico ya fue como iniciamos en el Instituto del Petróleo Instituto Mexicano del Petróleo hace ya más de una década. Y el siguiente paso era ahora evaluar la capacidad de carga utilizando modelado físico. Entonces, la idea de usar modelado físico con pruebas a modelos a escala, instrumentados de pilotes de succión y probarlos en equipo de centrífuga, la empezamos a desarrollar hace también 10 años. Y bueno, finalmente pudimos instalar el equipo en 2017. Y bueno, aquí lo que les muestro es que un equipo de centrífuga básicamente incrementa artificialmente la aceleración de la gravedad en la canastilla. En este caso hay dos tipos de centrífuga básicamente, una llamada drum como tambor y otra llamada beam como viga. La que hemos seleccionado nosotros para el tipo de problemas mecánicos que intentamos resolver es una centrífuga tipo viga. Y bueno, gira y en nuestro caso tenemos una centrífuga de 3 metros de brazo y bueno, para alcanzar 100 veces la aceleración de la gravedad tiene que girar 173 revoluciones por minuto. A continuación les voy a mostrar más, sobre todo fotografías para ilustrar de lo que estamos hablando. Y la idea original del modelado físico en geotecnia y pruebas de centrífuga viene desde 1869, como se observa en la lámina, y fue propuesta inicialmente por Phillips para resolver el problema de un puente que fallaba y no le encontraron una solución. Y bueno, fue la propuesta de hacer un modelo físico del puente. Las leyes de escalamiento asociadas con las pruebas de centrífuga son el soporte y el interés que nos causa para usar esta tecnología para resolver problemas geotécnicos. Básicamente, tenemos el mismo nivel de esfuerzos efectivos en nuestro modelo físico que existe en el campo. Si observan ahí,
hay diferentes parámetros con las diferentes relaciones de escala entre modelo y prototipo, y el esfuerzo es el mismo, el esfuerzo efectivo es el mismo, que es algo que nos causa mucho interés en el uso de esta tecnología. Y por el contrario, miren el tiempo de difusión de hidráulico, o sea, el tiempo de consolidación, es el inverso al cuadrado del número de aceleraciones de la gravedad, 1 sobre n cuadrada, lo que implica que podemos consolidar depósitos de suelo en cuestión de horas, y el mismo problema si lo resolviéramos con modelos 1G, además de que tardaría muchísimo, meses, para consolidar el suelo, también seguiríamos teniendo un problema del tamaño del pilote, ¿no? Perdón, el tamaño del modelo. Y bueno, y también lo que se observa en la lámina es, bueno, como el prototipo en este caso es una ancla, y cómo se fabrica el modelo físico a escala, ¿no? Para resolver, calcular sobre todo la capacidad de carga de este tipo de cimentaciones. Aquí les comparto más fotografías de modelos físicos a escala para pruebas en equipo de centrífuga. Vemos el mismo modelo del ancla tipo BLA. Tendremos un grupo de pilotes convencionales para jackets, plataformas marinas fijas, y también tenemos aquí un pilote de succión con una oreja que sería, bueno, utilizado como cimentación para sistemas flotantes. Es otro problema que ya también en el pasado hemos tenido aproximaciones y estimaciones de su capacidad de carga. Bueno, este es el equipo de centrífuga del Instituto Mexicano del Petróleo, que se instaló en 2017 en el Centro de Tecnologías para Exploración y Producción, que se ubica en Boca del Río, Veracruz. Es un modelo C67-4 de Actidin, fabricado en París. La centrífuga es tipo viga, como les mencionaba, tiene un brazo de 3 metros, su peso es alrededor de 17 toneladas, el rango de aceleración de la gravedad máximo es, el valor máximo de aceleración de la gravedad en la canastilla es de 130 Gs, o 130 veces la aceleración de la Tierra, y la capacidad de carga o el payload en la canastilla es de 1.5 toneladas, es decir, el modelo más grande que podemos poner en la canastilla tiene ese peso, 1.5 toneladas, cuando el equipo se somete a 100 veces la aceleración de la gravedad, ¿no? Que les comentaba que eran 173 revoluciones por minuto, ¿no? Estamos hablando. Y bueno, aquí les recuerdo otra vez la gran ventaja o beneficio de este tipo de pruebas, que es tener el mismo nivel de esfuerzo efectivo que en campo, además de lo que les comentaba, ¿no? De que la consolidación del modelo de suelo, del modelo físico en su porción de suelo, puede consolidarse, podemos alcanzar la consolidación primaria en cuestión de horas, ¿no? En comparación con muchas centrífugas muy famosas en el mundo, aquí es donde nos ubicaríamos. Esa sería la ubicación del equipo en términos de nivel de aceleración y de carga en la canastilla. Ahí podemos ver la muy famosa centrífuga de Cobbs en Western Australia, de alrededor de 1.8 metros de brazo. También la centrífuga de Cambridge y la centrífuga de 10 metros de brazo de la Universidad de California en Davis, ¿no? Sí, la de nosotros es 3 metros, es un tamaño intermedio, como se observa. Y bueno, fue seleccionado. La razón de seleccionar este tamaño de equipo de centrífuga fue básicamente de que para el pilotes de succión para sistemas flotantes de producción, los más grandes pilotes de succión tienen longitudes de alrededor de 40 metros. Eso detonó que la selección del equipo de centrífuga del Instituto Mexicano del Petróleo fuera de 3 metros el brazo.
Bueno, pues desde 2017 empezamos a trabajar primero en la puesta en marcha del equipo y en fabricar nuestros propios modelos físicos, ¿no? Utilizamos caolín como suelo arcilloso para nuestros modelos físicos. La razón de usar caolín es porque principalmente tiene una permeabilidad más alta en comparación con otros tipos de arcilla, y además es como común entre la tecnología de centrífuga usar este tipo de suelo, y son muy conocidas sus propiedades mecánicas. Entonces esas dos razones fueron las que hicieron que usáramos caolín para hacer nuestra la porción de suelo en nuestro modelo físico. Y bueno, entonces hay que reconstituirlo, y el objetivo es reproducir perfiles de resistencia al corte no drenada que se asemejen a los perfiles de resistencia al corte reales en sitios, ¿no? Les comentaba que en sitios de aguas profundas es normalmente consolidado el suelo. Entonces hay varios tipos de perfiles, pero digamos el más común es un perfil de resistencia al corte con variación lineal con la profundidad. Ese era el objetivo. Y bueno, y sobre todo buscando que los gradientes de variación de la resistencia al corte con la profundidad fueran semejantes a los existentes en campo. O sea, en la lámina pueden ver la foto de cómo se reconstituye el suelo. Hay que disgregarlo a 1.5 o 2 veces su límite líquido, y luego se coloca en el contenedor y en la canastilla de la centrífuga. La consolidación se realiza únicamente con giros. Hay algunos laboratorios que utilizan prensas para consolidar inicialmente el suelo y luego terminar la consolidación con la centrífuga. Nos decidimos únicamente volando la centrífuga. Estos fueron nuestros resultados. Aquí se ve el perfil de resistencia al corte no drenada medido en el equipo de centrífuga a un nivel de 50 veces la aceleración de la gravedad. 50 G fue nuestro nivel de aceleración que utilizamos. La resistencia al corte se midió con el minicono penetrómetro que se observa, y fue exitoso. O sea, realmente el gradiente que obtuvimos de la reconstitución de nuestro suelo y nuestra consolidación es muy semejante a los perfiles de resistencia al corte que existen en el campo. Entonces, bueno, quedó validado nuestro procedimiento experimental para reconstituir muestras de suelo, ¿no? Con fines de pruebas en equipo de centrífuga. Aquí se ve la prueba cuando está en vuelo la centrífuga. Esas son cámaras que están localizadas en el laboratorio, y dentro de la cámara de centrífuga se ve el contenedor en la canastilla de la centrífuga completamente horizontal. Sería la imagen superior derecha. En la imagen inferior izquierda se ve el equipo en vuelo, el equipo girando. Es una cámara que está instalada sobre sobre la estructura de la cámara de protección antiimpacto del equipo. Y hay otra cámara que sería la inferior derecha, que apunta directamente al modelo, a nuestro modelo de piloto de succión, para la realización de la prueba, ¿no? ¿Qué obtuvimos? Bueno, hicimos pruebas de penetración y extracción. Esos son los datos crudos que se obtienen de penetrar
En este caso, esos dos datos corresponden a una prueba de penetración del pilote, correspondientes a un nivel de aceleración de 50 Gs. Y bueno, lo que se observa es, ya teniendo esa penetración y ajustando estos modelos, estos resultados experimentales a la ecuación que se observa en la lámina, nuestro resultado final fue que nuestro factor de adherencia correspondiente es un alfa de 0.9 y el factor de punta, de capacidad de carga por punta del pilote, es 7.5. Entonces, bueno, ya el tener tus parámetros de capacidad de carga axial medidos ya es muy diferente a especular si el alfa varía entre 0.6 a 0.9. Esas son las certezas que da este tipo de mediciones, este tipo de pruebas. Bueno, las conclusiones del trabajo que hemos realizado desde hace tiempo es, en este caso, cumplimos con el estudio de la capacidad de carga combinada de pilotos de succión para sistemas submarinos de producción, que le hicimos numéricamente, con elemento finito, y posteriormente físicamente, mediante pruebas a modelos físicos a escala, en lo cual detonó la puesta en marcha y la instalación y puesta en marcha del primer equipo de centrífuga en México, en el Instituto Mexicano del Petróleo, y lo cual subsana la necesidad de la industria petrolera de estudiar la interacción de la infraestructura de producción con el suelo a gran escala. Pues una forma de subsanar esa necesidad, esas dudas que tenemos de los valores de capacidad de carga que obtenemos con ecuaciones analíticas o con el modelado numérico, la subsana las pruebas en equipo de centrífuga a modelos físicos. Es un equipo, es el único actualmente en México, tiene 3 metros de brazo y puede llegar a una aceleración máxima de 130 veces la aceleración de la Tierra. Bueno, ya mencionábamos que la máxima carga o máximo peso de modelo físico que podemos probar es de 1.5 toneladas a un nivel de 100 veces la aceleración de la gravedad. Si quisiéramos hacer una prueba a mayor nivel de aceleración de la gravedad, tiene que disminuir el peso del modelo. Pudimos reproducir exitosamente geotécnicamente sitios marinos con perfiles de resistencia al corte con variación lineal con la profundidad, y además exitosamente también pudimos hacer mediciones de penetración y extracción del pilote de succión a niveles de 50 Gs, lo cual nos permite estimar la capacidad de carga o los parámetros de capacidad de carga medidos en pruebas reales. Pues ese sería el material que les quería compartir, y si alguien tiene preguntas o dudas o con mucho gusto pues intentaré respondérselas. Gracias. Esperaremos un minuto a que puedan externar sus preguntas.
Muchas gracias, profesor Celestino Valle Molina. Realmente muchas gracias. Tenemos un par de preguntas, de favor, que nos pueda ayudar a responder. Pregunta Giovanni, a ver, por favor, aquí está. Giovanni Toro. ¿Cuál es la profundidad recomendable para la implementación de este tipo de cimentaciones? Sí, con mucho gusto. Depende de qué queremos cimentar, si es el caso de sistemas submarinos o sistemas flotantes. Cambia mucho, como les comentaba, para sistemas flotantes, los pilotos de succión más largos, más grandes que existen en el Golfo de México, estamos hablando de 40 metros de longitud. En el caso de sistemas submarinos, lo que observamos son un poco más cortos. Nuestro caso de estudio fue de 7.5 metros de longitud, que es una geometría usual para ese tipo de cimentaciones. Pueden llegar a ser de 10 metros, de 15 metros. Sí, digamos que la parte más, los pilotos más grandes están asociados con sistemas flotantes, y para sistemas submarinos sí son un poco más cortos, pero estaríamos hablando de eso, de ese tipo de tamaños de los que les estoy mencionando. Gracias, profesor. Pregunta Juan. Buenas noches, excelente ponencia del doctor Celestino. Pregunta, ¿los resultados de las pruebas de pilotes en centrífuga se han comparado con modelos tridimensionales, entre paréntesis, elementos finitos o similares? ¿Y qué conclusiones existen al comparar los resultados? Sí, sí, efectivamente, y es más, pusimos mucho empeño y mucho interés en el proyecto. Es un proyecto que terminamos en 2019 en comparar modelos numéricos tridimensionales en ANSYS con los resultados de centrífuga. Bueno, básicamente, si se revisa la literatura, el factor de adherencia, bueno, depende de muchos parámetros, de muchos factores, y generalmente lo que se sugiere es que si el suelo es normalmente consolidado, el factor de adherencia tiene que tender a la unidad. Y para los factores de punta, de la capacidad de carga de los pilotes, bueno, hay toda una gama un rango de valores, ¿no? Varía entre 7.5, hay autores que dicen que 10, hay autores de 12. Esa es la gran ventaja que te da la prueba de centrífuga. Ya en lugar de especular o de suponer o de argumentar teóricamente o con base en las sugerencias de los colegas, tú tienes la opción, tienes el beneficio de poder medir para tu geometría, para tus condiciones geotécnicas, para tu perfil de suelos, puedes medir el alfa y el NAB en este caso, ¿no? El factor de adherencia o el factor de punta. Gracias, profesor. De favor, José Jaramillo, pues solicita que pueda mostrar la diapositiva 2 de 2 de las conclusiones. De favor, ¿lo podemos mostrar, estimado doctor Celestino Valle? 2 de 2, no, a mejor es un error ahí de numeración, solamente hay una sola diapositiva de una disculpa. Gracias, profesor. Sí. Pregunta Abel Navarro. Se mencionó que se realizaron pruebas CPT para la caracterización del subsuelo marino. ¿Hasta qué profundidad se realiza esta prueba? Y si hay algún método geofísico implicado para el mismo objetivo que ayude al soporte del estudio. Sí,
las profundidades de exploración geotécnica costa afuera o offshore, para plataformas fijas, estamos hablando que los pilotes miden alrededor de 100 metros, entonces una profundidad objetivo, o si revisáramos toda la información geotécnica de exploración que tenemos, vamos a observar o vamos a identificar que esa es siempre la profundidad objetivo, alrededor de 100 metros, ¿no? En el caso de este tipo de cimentaciones, bueno, tendría que ser más corta, en este caso, como les mencionaba, para pilotes de succión de sistemas flotantes, vamos hablando que lo más profundo es 40 metros, posiblemente 50 metros sería una profundidad adecuada, aunque en sitios de aguas profundas también adicional a los estudios, a la exploración geotécnica con fines de diseño de cimentaciones y ductos, también hay exploraciones geotécnicas asociadas a evaluar los geopeligros, sobre todo si hubiera algún talud inestable cerca de tu zona de producción. Entonces, digamos que una práctica usual es hablar de profundidades de 100 metros de exploración geotécnica y que consiste en eso, en hacer las pruebas de cono, penetrómetro, pruebas de veleta, para medir la resistencia al corte en el sitio, y además se muestrean muestras para hacer pruebas en laboratorio, ¿no? Esa es la práctica usual. La parte geofísica que preguntaba, hay información geofísica, pero más bien asociada con la exploración de los yacimientos, no tanto en la parte geotécnica, pero sí puede llegar a existir. No es la práctica usual, pero puede llegar a existir. Más bien, dentro de la exploración geotécnica costa afuera, si estamos interesados en las propiedades dinámicas del suelo, las muestras que les comentaba que se obtienen, también se han hecho pruebas en equipo dinámico, ¿no? En columna resonante o en triaxial cíclica, más que nada en columna resonante, para obtener los parámetros dinámicos del suelo, ¿no? Rigidez y amortiguamiento. No se oye, Richard, tu audio. Muchas gracias, doctor Celestino Valle Molina, por atender las preguntas. Bueno, pues ya no habiendo más preguntas, nos queda agradecer por su participación y aceptar la invitación de ser ponente en este primer simposio de Ingeniería Geotécnica de la ciudad de Oruro. Realmente muchas gracias, estimado profesor. La verdad es una verdadera satisfacción que sea parte de este simposio y pues a todos los participantes también agradecer por su participación. Le invitamos a vertir algunas palabras finales, estimado doctor Valle. No, pues muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de permitirme compartir con ustedes un poco del trabajo que realizamos día a día en nuestra rama de la ingeniería geotécnica. Y bueno, estamos a la orden para cualquier requerimiento de información o de colaboración potencial en el futuro. Con mucho gusto. Estamos a la orden y bueno, un saludo a todos los colegas allá en Bolivia y gracias por la invitación de nuevo. Gracias, profesor. Reiterar nuestros agradecimientos a nombre de la Asociación de Ingeniería Geotécnica de la ciudad de Oruro. Bueno, pues a los participantes también invitarles para el día de mañana, martes 27 de octubre, estarán presentes el maestro Fermín Sánchez Reyes, profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. También estará presente como ponente doctor Jorge Rodríguez Ordóñez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Están cordialmente invitados y muchas gracias y muy buenas noches, pues. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, profesor.